Vamos a hablar nosotros de la civilización incaica. Hemos visto, ¿no? La clase pasada este tema. El día de hoy vamos a continuar. Nosotros nos hemos quedado en la fase imperial. ¿Recordarán? ¿No? ¿Recordarán ustedes lo que nos hemos quedado? Bueno, sin más, iremos directo hasta la fase imperial. ¿Ya, chicos? Este mapa, por ejemplo, jóvenes, corresponde al Tahuantinsuyo en su etapa imperial. ¿Ya? Recuerden que fue la división de los 4 suyos. Bueno. A ver, chicos. Veamos. Iremos directo a donde nos habíamos quedado, que es el Tahuantinsuyo propiamente dicho, que es ya la fase imperial. Ya. Bien, chicos. Nos habíamos quedado aquí. Nos faltaba la fase imperial, es decir, la formación del imperio. Aquí vamos a hablar de este gobernante. ¿Cómo se llama este gobernante? Chicos. Pachacútec. Bueno, ok. Todo empezó, jóvenes, con la rendición de su padre. Su padre era nada menos que Huiracocha. Huiracocha se rindió, bueno, más que rendirse, huyó ante el avance de los chancas. ¿Ya? Los chancas avanzaron hacia el Cusco y Huiracocha, asustado con su heredero, escapó de la ciudad. Bueno, los chancas eran una amenaza. Todo parecía que estaba perdido para los incas. Chicos, todo parecía indicar que nada salvaría al Cusco, puesto que el inca y su heredero y los principales aristócratas huyeron de la ciudad. Todos escaparon, todos los príncipes, menos uno. Un joven llamado Cusi Yupanqui se va a quedar ahí. Y será, ¿no? Un joven llamado Cusi Yupanqui se va a quedar. Este joven príncipe, ¿no? De oscuro linaje se quedará. Y él va a decidir a resistir el ataque de los chancas. Logró convencer a un grupo de guerreros para prepararse y ofrecer una feroz resistencia a los invasores. Bueno, tras una feroz lucha, chicos, los chancas lograrán ser batidos. Esta lucha contra los chancas es recordada como la leyenda de los Pururaucas. ¿Qué son los Pururaucas? Bueno, cuando se habla de los Pururaucas, chicos, a ver, mirando la imagen, son los soldados de... A ver, ¿qué soldados son? Soldados de piedra. Los soldados de piedra. Dice la leyenda cuenta que cuando los chancas avanzaron, el joven príncipe Cusi Yupanqui, desesperado, reunió a todos los guerreros que pudo y se preparó para enfrentar la amenaza. Pero le faltaban tropas. Así que en la ladera de los cerros ordenó que las piedras que estaban ahí fueran pintadas y vestidas como si fueran soldados. Así quería darle la impresión a los chancas de que eran más guerreros los que estaban ahí. Bueno, el problema, chicos, es que los chancas atacaron con ferocidad. Las tropas incas trataron de contener a los chancas, pero después de varias oleadas de ataque, los soldados incas empezaron a replegarse, empezaron a retroceder. Cusi Yupanqui, todo triste, ¿no? ordenó la retirada. Sus hombres retrocedieron hasta que de pronto cuenta que Cusi Yupanqui miró la ladera y vio un ejército colocado en las laderas. Cuentan que el joven príncipe miró a los soldados y les gritó, les ordenó que bajaran y atacaran a los chancas. En medio del fragor de la batalla y debido a sus heridas, el inca estaba conmocionado y olvidó que en realidad eran piedras, ¿no? Todos quedaban, ¿no? Miraban cómo él le hablaba a las piedras, pero de pronto el dios Sol miró a las piedras y las piedras cobraron vida, se convirtieron en soldados, bajaron de la ladera de los cerros y aplastaron a los chancas. De esta manera, Cusi Yupanqui lograba su gran victoria sobre los chancas. Ya, eso cuenta la leyenda.
Los soldados de piedra descendieron de las laderas y aplastaron a los chancas. Se ha tratado de explicar esta leyenda. Y la explicación, chicos, fue más sencilla todavía. Todo parece indicar que fue una táctica de Kusi Yupanqui. Kusi Yupanqui parece que salió con un pequeño ejército a hacer frente a los chancas. Como los chancas iban atacando con ferocidad, en un momento determinado, Kusi Yupanqui ordenó retroceder a todos sus hombres. Cuando todos sus hombres lograron cruzar el estrecho valle, en las laderas de los cerros habían soldados suyos escondidos, pero ellos no decidieron a combatir, simplemente empujaron las rocas y una gigantesca avalancha, galgas le decían los incas, cayó y aplastó al ejército chanca, ¿no? Es literal, piedras aplastaron al ejército chanca. Bueno, una cosa es cierta, Kusi Yupanqui logró la victoria, expulsó a los chancas del Cusco y empezó las grandes conquistas, ¿no? Empezó a expandir su territorio hacia diferentes lados. De esta manera se va a dar inicio el Tahuantinsuyo. Kusi Yupanqui cambió de nombre, ya no se quería llamar Kusi Yupanqui, ahora será ya conocido como Pachacute, que significa el que transforma la tierra. Este hombre expandió el imperio, sentó las leyes, cambios políticos importantes, mandó a construir importantes ciudadelas, ¿no? Como acá tenemos la más importante de todas, Machu Picchu. Forjó el imperio, lo dividió en 4 zonas, venció aparte de los chancas, venció a los yauyos, ¿no? Que estaban en la costa, la sierra de Lima, a los huancas, la sierra central, a los chimúes, la costa norte, sometió a los señores Chincha, inició una gran expansión. Ahora, el sucesor de Pachacute debía ser Amaru Inca Yupanqui, su sucesor escogido. Ahora, las crónicas dicen que este muchacho era pacífico, pero inepto. No supo afrontar los desafíos del naciente imperio. ¿Entiendes? No estaba a la altura, no estaba en condiciones de aceptar los desafíos. Fue así como Pachacute va a decidir destituirlo y nombrar en su lugar a su hijo, Tupac Yupanqui, como nuevo sucesor. Así, de esta manera, descartamos a Amaru Inca Yupanqui. Habrá gobernado brevemente, mientras que su padre seguía vivo, pero fue desplazado. Y acá tenemos al nuevo gobernante, Tupac Inca Yupanqui. Este gobernante fue conocido como el Inca Explorador. Se va a aventurar a expediciones a todos los límites del imperio. Se dice que descubrió Oceanía. Es por esta razón que este hombre también es conocido como el Inca Navegante. Chicos, aquí pueden observar, ¿no? La expedición que organizó este hombre, ¿no? Organizó una expedición hacia Oceanía. Las tradiciones narran de que el Inca, liderando una gigantesca flota de balsas, navegó hacia el oeste y llegó a la Polinesia. Y de ahí regresó. Se han encontrado pruebas del paso de los incas en esos territorios. Obviamente, él lograría la mayor expansión, las principales conquistas. Fundaría Quito, en el actual Ecuador, terminó la derrota de los chimúes, chachapoyas, huambos, los reinos aymaras y más. ¿Ya? Sus hábiles generales fueron los que sometieron al señorío de Chimú. ¿Ya? Bueno, un recuerdo de la época de este hombre es que cuando tomaba las ciudades, las saqueaba. ¿Ya, chicos? Llevaba las riquezas de las ciudades y a los presos más importantes los llevaba a la capital del imperio, al Cusco. Bueno, a la muerte de Tupac Inca Yupanqui le sucede su hijo, Huayna Cápac. Él es, por así decirlo, el último gran gobernador, el último gran emperador. Aquí el Tahuantinsuyo logra la máxima expansión. Logra la máxima expansión del imperio. Llega a sus límites definitivos, ¿no? Al norte hasta el río Encasmayo, al sur hasta el río Maule.
Huayna Cápac logró someter la rebelión de los tucumanos, eso es en Chile, Chachapoyas. Y un detalle muy curioso de Huayna Cápac. Huayna Cápac residió no en el Cusco, sino principalmente en la ciudad de Tumibamba. Así es. Huayna Cápac decidió irse a vivir a la ciudad de Tumibamba. ¿Por qué? Te preguntarás. Garcilaso de la Vega cuenta que el Inca se enamoró de una joven princesa Cañari. Los Cañaris, pese a que desde la época de su padre, Tupac Inca, habían sido vencidos, no se rendían y constantemente paraban alzándose en armas, constantemente paraban enfrentándose. Los incas habían tratado de someterlos, pero los Cañaris no daban su brazo a torcer. A pesar de que estaban rodeados por el imperio, los Cañaris cada vez eran más osados. Luego de mucho pensarlo, los incas llegaron a la conclusión que no les tomaría muchos años acabar con los Cañaris. Y los Cañaris ya habían llegado a la conclusión de que no podrían acabar con los incas, no podrían vencerlos. Así que no les quedó otra que empezar a negociar. En medio de las negociaciones y acuerdos, cuentan que Huayna Cápac contempló a una joven princesa Cañari, hija del jefe de los Cañaris, hija del rey de los Cañaris. Así que Huayna Cápac, enamorado de la joven princesa, puso entre sus condiciones para aceptar la paz con el pueblo Cañari la inmediata entrega de la princesa como esposa del Inca. Pues bien, la princesa Cañari accedió, ¿no? Accedió a casarse con el Inca, ¿no? Y fijó su residencia en la ciudad de Tumibamba. Se dice que el Inca, que estaba tan enamorado de ella, que ya no quiso retirarse de Tumibamba. Esta mujer le daría un hijo al Inca. Y el nombre de este muchacho, ¿cómo se llamaría, chicos? ¿Cómo se llamaría el nuevo Inca, joven? Así es. Esto es importante, porque Atahualpa, ¿dónde nació? ¿En el Cusco o en Tumibamba? En el Cusco. A ver, chicos, la princesa Cañari se negó a ir al Cusco. Se quedó a vivir en Tumibamba. Y Tumibamba está en el actual. Así es. Y Tumibamba está en el actual Ecuador. Y lo que es más grave, Huayna Cápac, ya si ustedes se recuerdan, chicos, Huayna Cápac, si ustedes recuerdan, chicos, un ratito. Ya, si ustedes recuerdan, Huayna Cápac simplemente, miren lo que había hecho. Huayna Cápac vivió gran parte de su vida en Tumibamba, es decir, dejó de lado la capital imperial. Esto provocó un serio problema. Para el imperio. La sede de poder se mudaba a Tumibamba y luego a Quito, que era el territorio de los Cañaris. A eso agregando que la esposa favorita de Huayna Cápac era una princesa Cañari, eso agravó aún más la situación. La princesa dio a luz al joven Atahualpa, y como Huayna Cápac paraba más tiempo ahí, se dice que le agarró un gran cariño a Atahualpa. Y era su hijo favorito, por encima de sus demás hijos. Ya, a ver. Bien, chicos. Bueno. Ahora bien. Huayna Cápac moriría siendo anciano. La muerte fue para algunos ¿no? Para algunos, su muerte se debió a una broncopulmonía. Para otros, y casi todos afirman que en realidad fue la viruela. Lo cierto es que cuando Huayna Cápac murió, su heredero era Ninan Cuyuchi, pero Ninan Cuyuchi también estaba enfermo de viruela. Imagínense, Huayna Cápac moría en Tumibamba. En el Cusco debía sucederle su hijo, Ninan Cuyuchi, pero cuando las noticias llegaron al Cusco, los mensajeros se daban con la mala noticia que Ninan Cuyuchi también había caído muerto, víctima de la viruela.
Chicos, ¿quiénes habían traído la viruela? Los españoles. Los españoles. Pero algunos me van a decir, entonces, los españoles llegaron cuando, los primeros españoles llegaron al Perú cuando, ¿quién gobernaba? ¿Atahualpa o Huayna Cápac? Huayna Cápac. Huayna Cápac. ¿No ve que él muere de viruela? Así es. Lo que pasa es que en los últimos años de su reinado, en los últimos años del reinado de Huayna Cápac, llegarían los primeros exploradores españoles. ¿Ya, chicos? Llegarían los primeros exploradores españoles. La viruela, chicos, la viruela, jóvenes, la viruela es una enfermedad. Era una enfermedad terrible. De hecho, los españoles trajeron dos terribles enfermedades que prácticamente mataron a buena parte de la población del imperio. Esas dos enfermedades eran, número 1, la viruela, y número 2, la gripe. Así es, ¿no? Qué casualidad, la gripe era la que era muy terrible. Lo que pasa es que los indígenas de aquí, los indígenas de América, nunca habían conocido estas dos enfermedades. Sus cuerpos no estaban inmunizados. Y debido a que no estaban inmunizados a esas dos enfermedades, sus cuerpos caerían rápido, se enfermarían y colapsarían rápidamente. Profesor, ¿y cómo sí se contagiaron? Las enfermedades, la viruela y la gripe, chicos, son enfermedades, bueno, la gripe es aeróbica y la viruela por contacto. A ver, les explico. A ver, chicos, en los tiempos de Huayna Cápac, comenzaron a llegar exploradores españoles a territorio del imperio. Desde en el norte ya se vislumbraban las primeras expediciones. Muchos de estos soldados españoles venían enfermos, con gripe o con viruela, y estos entraron en contacto con la población nativa. La gripe, sobre todo, fue grave porque las poblaciones empezaron a contagiarse, y debido a que no tenían anticuerpos, comenzaron a morir. Se estima que entre la gripe y la viruela mataron a casi más de la mitad de la población del imperio. Se estima, antes de que los incas chocaran con los españoles mismos. Antes de que se chocara con los españoles, o sea, con la expedición de Pizarro, ya había habido una gran mortandad en el imperio a causa de esta enfermedad. Y esto no solamente fue en el Perú, sino también fue en México. El imperio azteca, el poderoso imperio azteca, la ciudad de Tenochtitlán, poderosa urbe, poderosa ciudad azteca, que había logrado vencer a los españoles luego de la Noche Triste, ¿no? donde los aztecas destruyeron a la mitad del ejército español. Los aztecas se prepararon para enfrentarse a los españoles, pero la gripe y la viruela mató a la ciudad antes de que llegaran los españoles, al punto que cuando llegaron ya habían pocos soldados. Lo mismo pasó aquí. Chicos, entonces, Huayna Cápac muere de viruela, pero antes de morir, algunas noticias inquietantes le fueron reveladas. La noticia de que hombres barbados que vestían, ¿no? que vestían con unas pieles muy duras que las flechas y dardos de sus hombres no podían perforarlas, y montaban unos animales extraños, no venados gigantes, inquietaron al Inca. Imagínense, se estaba encontrando con los españoles. Muerto Huayna Cápac, asumiría en el Cusco. En el Cusco, a la muerte de Huayna Cápac, chicos, empezaría la crisis. ¿Ya? En la ciudad del Cusco se produciría lo siguiente. Se nombraría un nuevo gobernante, Huáscar. Entramos a la crisis en el imperio. Ahora, te doy un dato muy curioso. Chicos, aunque no lo creas, Huayna Cápac, saltando por encima de las leyes del imperio, se cuenta que Huayna Cápac había nombrado a Atahualpa como su heredero. ¿Los chicos? Huayna Cápac había decidido que Atahualpa sea su heredero. Es decir, el nuevo Inca, por voluntad de Huayna Cápac, debía ser Atahualpa. Pero, por alguna razón, que hasta el día de hoy ignoramos, porque por más que se ha investigado, no se sabe, no hay una razón,
Atahualpa rechazó la corona, no quiso ser proclamado inca. Decidió quedarse en Quito o en Tubibamba, pero no aceptó la corona imperial. Eso motivó a que Huayna Cápac nombrase a Ninan Cuyuchi. Pero ustedes saben qué le pasó, ya saben qué le pasó a Ninan Cuyuchi, ¿no? ¿Qué le pasó? Viruela. La viruela lo mató. Murió de viruela. Así es. Entonces, los en el Cusco aprovecharon y proclamaron a Huáscar como hijo de, proclamó nuevo inca, lo proclamaron. Al comienzo, la noticia no incomodó a Atahualpa, no le incomodó. Pero el problema, chicos, es que Huáscar no confiaba en Atahualpa. Huáscar veía que Atahualpa tenía demasiado poder y quiso limitarle el poder. ¿Ya? Huayna Cápac cometió un error muy grave. Ordenó la muerte de varios de sus hermanos. Sobre todo, ordenó la muerte de Atahualpa. Le tendió una trampa. Huáscar le pidió a Atahualpa que llevase la momia de su padre, la momia de Huayna Cápac al Cusco. Atahualpa decidió no viajar, temiendo por su vida. Atahualpa no viajó al Cusco, pero envió a sus embajadores. Huáscar hizo que ejecutaran a toda la comitiva. Esto significaba la declaratoria de guerra. Como sabemos, fue Huáscar quien inició la guerra civil, no Atahualpa, pero la guerra fue feroz. Luego de varios enfrentamientos, las tropas de Atahualpa saldrían airosas y vencerían. En la gran batalla de Yaguarpampa, las tropas de Atahualpa vencieron a Huáscar, quien fue capturado. Y Atahualpa captura, los soldados de Atahualpa capturan a Huáscar. Bueno, en ese momento, cuando era el año de 1532, cuando Atahualpa logra vencer a Huáscar. En ese momento, Atahualpa se encontraba en Cajamarca, cuando se entera de la noticia de la derrota de su hermano. Atahualpa estaba preparándose para marchar hacia el Cusco, donde los generales de Atahualpa, ¿Perdón? ¿Me puede aceptar porque el laptop está en baja, Ya, está chicos. en baja batería? Ya bien, chicos, silenciosos. A ver, chicos, Atahualpa tenía buenos generales. Los generales de Atahualpa, Quisquis, Calcuchímac, Rumiñahui, lo habían ayudado a vencer. Sobre todo el general Quisquis había tomado el Cusco. Atahualpa planeaba llegar al Cusco al año siguiente. Mire, es el año de 1532. Atahualpa planeaba llegar al Cusco al año siguiente para coronarse inca en la ciudad del Cusco. Y de esa manera ser el dueño y señor del imperio. Pero nunca llegaría al Cusco. Porque, ¿qué le pasó a Atahualpa, chicos? Murió. Fue capturado por los españoles, ¿no? En el año de 1500... Atahualpa fue capturado por los españoles. Así es, fue capturado por los españoles. Y al año siguiente, en 1533, Atahualpa será ejecutado por estos en Cajamarca. Luego de que Atahualpa pagara su famoso rescate, ¿no? 1/4 de oro y 2 de plata. Fue condenado a muerte, murió estrangulado en Cajamarca, ¿no? Pues bien. Entonces, chicos, hasta acá... Profesor. ¿Cómo? Lo condenaron a morir bajo ¡Que el... lo ahorcan! Así, lo ahorcaron. Entonces, chicos, hemos visto cómo fue la caída del imperio. Hemos visto cómo... A ver, chicos, hemos visto que realmente fue una enfermedad la que puso en peligro a los incas, ¿no? Sí. Muy bien, chicos. Bien, ahora sí, ya con eso acabamos con la parte histórica. Vamos a ver ahora la sociedad imperial. ¿Cómo es la sociedad de los incas? Ya, a ver.
A ver, chicos. A ver, vamos a ver entonces cómo es la sociedad incaica. A ver, un breve repaso antes de pasar. Un breve repaso, chicos. Ya, la fase imperial se habla. A ver, el primer emperador es Pachacútec. Él es el que, pero su verdadero nombre era Cusi Yupanqui. Su hazaña, vencer a los chancas, ¿no? Expandió el Cusco, expandió el Imperio Incaico, fundó el Tahuantinsuyo, es decir, los 4 suyos. ¿Ya? Él es el que ordenó la construcción de Machu Picchu, como puedes ver aquí. Él ordenó la construcción de Machu Picchu. Su primer candidato a ser su heredero fue Amaru Inca Yupanqui, pero debido a que él era más un pacifista, no estuvo a la altura. Fue Tupac Yupanqui quien lo sucedería e iniciaría las mayores expediciones, ¿no? Las mayores conquistas. Y llegó a la isla de Polinesia, logró la máxima expansión del imperio. Luego vino Huayna Cápac, quien sometió a la, ¿no? Quien logra la máxima expansión. Este se casó con una princesa Cañari Tubibamba, que fue la madre de Atahualpa, por cierto. Y bajo el reinado de este hombre llegarían los primeros españoles. No olvidemos que los españoles trajeron la gripe y la viruela, que es lo que genera la gran mortandad que hubo en los primeros días de la conquista. ¿Ya, chicos? Bien, ahora sí. A ver, vamos a ver, dejamos de compartir. Hey, ¿sí? ¿Alguien más? Ya. Ya, chicos. A ver, chicos, me queda exactamente 2 minutos. ¿Les parece? Les propongo algo. ¿Salimos y volvemos a entrar? Ya, profesor. Profesor, inmediatamente o 10 profesor, minutos. 10 minutos, mis. ya, ya, entonces niños, hay un descanso de 10 minutos, por favor, ingresen puntuales, niños, ¿ya? Yo sé que la mayoría es puntual, pero hay uno que otro que se queda, no sé qué hace que se retrasa, ¿ya? Ya, le informa a la niña Aide Anco Coronado que en el segundo bloque, Ya, porque profesor. está pidiendo entrar recién. Sí, sino que ella tiene inconvenientes con Sí, no su se equipo. preocupe. Sí, lo ya, sé. profesor. Hay inconvenientes, a veces hay inconvenientes. Ok, mis. Ya, niños, están en receso. No se olviden avisar a sus papitos lo que le faltan recoger libro, ¿ya? Ok. Bueno, mis.